Hoy vamos a concluir la serie que hemos estado predicando de las cartas de Jesús a las 7 iglesias. Y solo para recordarle, la primera carta es a la iglesia de Éfeso y habla de algo que estaba en el corazón de Jesús. Jesús les decía: yo quiero que ustedes no solo me conozcan como su primer amor, sino permanezcan en el primer amor. Es como el ideal, es como Jesús diciendo: hey, si hay algo que yo quiero para mi iglesia, permanezcan en el primer amor. Manténganse en el primer amor. Tiene que ser algo de una relación íntima conmigo, de una pasión, de un fuego que no se apaga. Es algo constante. Y yo quiero decirles que para mí es muy emocionante decir esto, y después de 18 años de ser cristiano, poder experimentar un momento como el que acabo de experimentar. No quiero perderlo. Yo quiero vivir en esto, quiero vivir disfrutando al Señor. Y al igual que ustedes, hay momentos que uno pasa por situaciones que pareciera que lo quieren como distraer y apagar, pero es ahí donde uno dice: no, yo empujo, yo presiono, yo busco a mi amado. O sea, Señor, estoy enamorado de ti y no quiero perderte, no quiero que te vuelvas lejano, no quiero caer en una religión. Yo quiero experimentarte, que seas tangible. Y para mí, una noche como hoy, esa tangibilidad es preciosa. Pero habrá un mañana. Habrá un mañana que puede significar meses o años. Y lo que experimenté hoy, en este momento, lo quiero mañana y lo quiero en mayores dimensiones. Porque cuando digo el primer amor, no estoy hablando de lo que sentí hace 18 años. Estoy hablando de que Él es mi primer amor. Por eso es que cuando el Señor dice en la primera carta: no dejen su primer amor. A veces lo podemos dejar por relaciones, por dinero, por fama, por simplemente darle libertad a nuestros deseos pecaminosos, y perdemos lo eterno por lo temporal. Porque cuando yo esté en el cielo ya no vamos a estar casados. No sé cómo va a ser. Mis hijas me preguntan eso: y entonces, papá, ¿cómo vamos a hacer? Pero dice que en el cielo vamos a ser como los ángeles, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Se acuerdan aquella pregunta que le hizo aquel hombre a Jesús? Le dice: si un esposo se le murió a la esposa y después se casó y se le murió y se le volvió a casar, y habla de 5, y dice: ¿con quién de ellos va a estar casado? Y Jesús le dice: en el cielo no va a ser así. Mateo 22:30, usted lo puede buscar después. Entonces no sé cómo va a ser, ¿verdad? Entonces pero el amor con Dios es eterno, es para siempre. Y allá nos vamos a amar, tal vez no sé cómo, pero cuando estemos en el cielo ahí veremos. Pero sí que usted sepa que nada ni nadie debe de estar primero que el Señor. Y eso no es un mero dicho, es un mandamiento, pero también es lo que más nos conviene a nosotros. Y por eso es que en la segunda carta se trata de cómo vencer el temor. Y si usted piensa, el temor se apodera cuando nosotros dejamos el amor, porque el amor echa fuera el temor. Pero después, la tercera carta que escribe habla de falsas doctrinas. Entonces, cuando nosotros dejamos el primer amor, cuando nosotros entramos en temor, entonces hay una puerta abierta para falsas doctrinas, porque hoy en día la gente tiene comezón de oír. Cuando dejan el primer amor y entran en temor, porque si dejas el primer amor entras en temor, también tenés comezón de oír. Y entonces hoy en día hay todo tipo de doctrinas que son convenientes a las personas.
Y cuando las falsas doctrinas entran, entonces la cuarta carta habla venciendo el espíritu de Jezabel. Porque Jezabel representa idolatría y representa manipulación y representa inmoralidad sexual. Entonces, si dejas el primer amor, entras en temor, te volvés alguien que presta atención a falsas doctrinas, y cuando entras en lo falso, comenzás a adorar lo falso y comenzás a vivir una vida pecaminosa donde podés caer en adulterio, en fornicación y en todo tipo de pecado. Pero después de eso, escribe una carta donde habla de obras muertas. Entonces, cuando uno piensa en obras muertas, piensa en un cristiano, entre comillas, que dejó el primer amor, vive en temor, con falsas doctrinas, en inmoralidad sexual y idolatría, pero sigue diciendo que es cristiano y asiste a los servicios y hace buena obra y puede ser un líder y puede servir. Pero todo lo que está haciendo el Señor dice: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eso es triste. Pero hoy, porque necesitamos cerrar, yo quisiera, Pastor Rubén, que nos introduzcas al tema de hoy, que es la carta a la iglesia de la Odisea. Es nuestra última carta. Es bien importante que nosotros podamos recibir, como decía el pastor Arsenio, cada una de estas enseñanzas en nuestro corazón, porque cuando uno las comienza a ver en ese orden, uno se va a dar cuenta que es la intención de Dios para la iglesia y para la vida de nosotros, de cómo nosotros debemos de ser transformados y cómo nosotros debemos de caminar. Cada una de estas cartas tienen un propósito central, y es poder corregir lo que se desalineó, poder levantar aquellas virtudes de la iglesia, aquellas virtudes que tenemos como cristianos. Pero sobre todas las cosas, Jesús trata de llevarnos al camino correcto y a ese diseño perfecto de Dios. Entonces hoy estamos concluyendo, y una de las cosas que tenía en mi corazón decirte en este tiempo es felicitarte también, porque creo que has perseverado. Cada una de estas enseñanzas que hemos venido dando, creo que ahí desde tu casa han dejado un depósito del Espíritu Santo en tu corazón, y te felicito por eso. Y entrar hoy a lo que es la carta a la iglesia de la Odisea, una iglesia que se estableció en una de las ciudades más prósperas de la región del Asia Menor. Una iglesia que se estableció en una ciudad muy desarrollada desde el punto de vista del comercio, desde el punto de vista de las acciones o el movimiento financiero de la ciudad. Pero una iglesia que se establece y que, al igual que las otras iglesias, Jesús también tiene un mensaje para ella, un mensaje de alineación, un mensaje de corrección, no para traer un juicio, no para traer una condenación, no para traer culpa. Dios nunca quiere traer culpa a nuestra vida. Dios lo que quiere hacer es que nos podamos volver a su corazón y podamos caminar con Él. Entonces el Señor se revela a la iglesia de la Odisea, se revela como el fiel, se revela como el testigo fiel y verdadero, se revela como el amén, se revela como el principio de la creación, pero con un objetivo específico: poder expresar a la iglesia la necesidad de experimentar, porque el mensaje central de la Odisea estaba enmarcado en una condición de tibieza. Pero el Señor hace esta declaración, establece este mensaje para provocar en la iglesia una transformación. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Aquí es donde quisiera que usted pudiera recibirlo en su corazón. Las mayores transformaciones de vida no proceden afuera. Los cambios radicales en la familia, en la casa, en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, se gestan, se desarrollan, se comienzan a construir desde la condición del corazón. Y ahí es donde entramos a la iglesia, y Jesús confronta la condición de un corazón tibio, pero nos va a ir mostrando las pautas, la manera en cómo nosotros podemos salir de esa condición
y ver la promesa de Dios cumplida en nuestra vida. Y quisiera pedirle al pastor Ronald si nos puede leer Apocalipsis 3:14, que es donde inicia el mensaje de la Odisea. Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quisiera que comencemos, porque esta parte es uno de los versos que muchas veces yo he escuchado, y cuando se dicen golpea. Porque primeramente la iglesia de la Odisea es una de las dos iglesias que el Señor no le hace ningún señalamiento de algo bueno. En realidad era una iglesia que tenía solamente reproche. Y lo que le dice aquí en el versículo 15, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado esto, algunos lo han usado, pero una de las cosas que yo quisiera como objetivo hoy es que quedemos claros desde el corazón de donde Jesús le está diciendo esto a estas cartas. Porque a esta iglesia, porque hemos escuchado este versículo salir de algunas bocas que pareciera que lo que están es contentos, alegres de decir: serás vomitado, serás expulsado. A veces se usa para decírselo a personas que nosotros juzgamos y queremos traerle una crítica y un señalamiento. Y recordemos algo, que si nosotros no entendemos el corazón de Dios, muy difícilmente vamos a entender su palabra. Por eso es que a veces cuando alguien quiere hablar la palabra sin conocer al Señor, sin conocer el corazón del Señor, entonces termina usándolo o para libertinaje o de una forma legalista que condena. Entonces nosotros aquí sí vemos, es un reproche, es un señalamiento. El señalamiento es que si no somos frío ni caliente, te vomitaré. Pero en la primera parte y en la última, el Señor está diciendo: yo lo que quiero es evitarte que eso te pase. O sea que esta carta no es para establecerte ahí, sino para tratar de sacarte. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice no eres frío ni caliente? Añadiendo algo ahí, pastor, importante es que cuando Jesús aconseja a esta iglesia, hay una expresión que usa Jesús y es: lo que estoy haciendo lo hago porque te amo. O sea, tras de todo el proceso de confrontación, tras de todo el señalamiento que Jesús hace, yo creo que algo que a mí me impactó, porque al igual como usted decía, yo había escuchado este versículo y cuando lo escuchaba lo miraba duro, fuerte, confrontativo. Pero hoy creo que es valioso poder rescatar que lo hace desde una plataforma del amor, desde una plataforma donde Él quiere ver lo mejor para nosotros. Entonces, cuando Jesús dice: por cuanto no eres frío ni caliente,
Básicamente establece dos grandes extremos en el ámbito espiritual y dice, al contrario, eres tibio. Comienza a revelar la verdadera condición espiritual que tenía la iglesia. Porque la frialdad, cuando nosotros comenzamos a ver qué significa estar frío desde el orden espiritual, tiene que ver con carencia de vida. Tiene que ver con algo que básicamente está inactivo, con algo que básicamente se encuentra en un estado de desconexión, de separación, de no vinculación con todas las cosas que nos llevan a conocer de Dios. Pero después dice, pero también no eres caliente. Caliente tiene que ver con el fervor, con la pasión por las cosas de Dios. Entonces establece en la iglesia en una condición de tibieza. Pero mucho de esa condición de tibieza, pastor, le establece por una cosa, por la percepción que ellos tenían de sí mismos. De ellos mismos. Ahora, una de las cosas que me impresiona de estas 7 cartas es cómo Jesús toma el contexto de la nación, de la ciudad, histórico, territorial, lo que está aconteciendo, y lo aplica. Porque uno piensa, ¿de dónde saca Jesús y dice, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré? Esta ciudad, la Odisea, tenía un problema de agua, de suministro de agua. Entonces en el verano ellos sufrían por no tener agua, entonces tenían que traer agua de lejos. Entonces cuando el agua que venía de lejos llegaba, como estaba caliente, llegaba en un estado tibio. Ahora, esta ciudad era una ciudad muy fuerte financieramente hablando. Habían bancos que prestaban dinero, había mucha plata, habían fábricas que hacían ropa, pero a la misma vez esta ciudad era conocida por tener una escuela de medicina. Por eso es que vemos a Jesús hablando de colirio, porque en esta escuela, ahí es donde muchos de medicamentos para la vista fueron desarrollados. Pero lo que llama la atención es que los médicos, cuando alguien presentaba problemas del estómago, entonces esa agua, por lo general que era tibia, cuando se tomaba naturalmente, y quiero que presten atención a esto, era un agente que no era bien recibido por la naturaleza nuestra. Pero en realidad lo que está diciendo el cuerpo, no lo tolero, no es agradable, es desagradable. Ya sea por su olor, por su sabor, pero es desagradable. Entonces termino vomitándolo. La naturaleza del Señor impide que algunas cosas que no son aceptables para Él las pueda recibir. Y es natural. No es, o sea, usted agarra a un niño que no puede tolerar beberse esos refrescos que tienen un sabor raro que a alguna gente le gusta y se lo oye, y naturalmente él va a hacer eso. No puede. Entonces Dios no puede reseccionar nada. Y lo que está diciendo es, yo quisiera que tú tomaras una temperatura porque yo te quiero aceptar. O sea, lo menos que yo quiero es expulsarte. Yo lo que quiero es que vengas a mí. Y por amor, de eso se trata, ¿no? No quiero expulsarte. Y ahí es donde le comienza a enseñar. Y lo que le dice es, tú eres, le dice en el verso, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces pareciera una ofensa, pero el Señor le está diciendo, tú dices que eres rico. Ahí nosotros miramos qué importante es alinear la opinión que tiene Dios de nosotros con la que nosotros tenemos de nosotros mismos. Porque el gran problema que tiene la Odisea acá es que hay una desconexión. La perspectiva que ellos tenían de sí mismos era una perspectiva que se había llenado de mucho orgullo, que se había llenado de un mal entendimiento, porque ellos creían que la fuente de su bendición, que la fuente de su riqueza estaba en su sabiduría, en su conocimiento, y no estaba verdaderamente en Dios. Entonces había una desconexión. Nosotros podemos ver una desconexión entre lo que Dios piensa de ellos y lo que ellos pensaban de sí mismos. Y lo que veían ellos no era lo que veía Jesús.
Lo que ellos pensaban no era lo que estaba pensando Jesucristo. Por eso es importante que nosotros podamos tener ese entendimiento de aprender a vernos como Dios nos ve. Cuando nosotros aprendemos a preguntarle al Señor qué es lo que le está viendo de nosotros, qué es lo que está viendo de nuestra condición, podemos llegar a respuestas muy interesantes. Y muchas veces todo ese malestar o esa condición acerca de cómo nosotros nos vemos viene de una percepción errada. Y es por eso que en medio de todo lo que vamos a ver en esta carta, hay algo que el Señor quiere hacer, y es poder llegar a nuestra vida, entrar a nuestra vida para Él mostrarnos realmente lo que nosotros somos, lo que nosotros podemos llegar a hacer en Él y lo que nosotros estamos llamados a hacer en Él. Por eso, mientras estábamos estudiando esta carta, algo que venía a mi corazón específicamente en esta parte: ¿cómo me ve Dios? Cuando estamos en el día a día, nosotros de alguna forma somos muy buenos para ver a los demás, las cosas buenas y las cosas no buenas. Por eso en Mateo 7:3 Jesús dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? No es muy fácil ver a los demás, pero nos cuesta tanto vernos a nosotros. Y algo que debemos de tomar en este tiempo para nuestra vida es que debemos de revisar cómo estoy yo. No cómo me veo, sino cómo el Señor me ve, y así poderme alinear a lo que Él está viendo y lo que está hablando para mi vida. Jeremías 17, 9, 10 dice: engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Perverso, dice: yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón y doy a cada quien según sus obras. Muchas veces nosotros tenemos, como decía los pastores, tenemos una lectura, hacemos una lectura incorrecta de nosotros. Creemos que estamos bien, pero el Señor, que escudriña nuestras mentes, nuestras emociones, Él nos dice que debemos de escudriñar nosotros y siempre estar nosotros preguntándole al Señor: Señor, ¿estoy en el camino correcto? Y Job decía: enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Entonces, cuando nosotros estamos viendo este libro de Apocalipsis, lo primero que nosotros debemos de entender es que es un libro de revelación, de entendimiento, de cuál es la voluntad, como todos estaban mencionando, la voluntad de Dios para nosotros, su iglesia. Es un libro que nos quita el velo, y por lo tanto, para nosotros hoy en esta noche, debemos de mirar de qué forma puede ser quitado un velo sobre nuestra vida. Y cuando nosotros leemos el versículo 17, que dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miramos aquí la mentalidad de la iglesia, la posición de un hombre o de una mujer, pensando: yo soy rico y me he enriquecido y de qué ninguna cosa tengo necesidad. Entonces, cuando nosotros pensamos de esa manera, cuando uno pensamos de esa forma, estamos siendo orgullosos. Hay orgullo, hay autosuficiencia en nuestra manera de pensar. Creemos que todo lo que está a nuestro alrededor, por nuestro propio esfuerzo, lo hemos logrado, y nos olvidamos de la verdadera fuente, nos olvidamos del origen por el cual nosotros debemos de mantener nuestra mirada. El orgullo es algo tan terrible que nos separa de Dios, que nos ciega, y este libro es algo que nos quiere quitar ese velo, entender que muchas de las cosas que nosotros vamos a alcanzar y por la bendición que tenemos que ver, viene del Señor. Amén. Por lo tanto, dice. Entonces, el problema era un problema de orgullo. Tenían dinero y creían que su dinero les daba seguridad, les daba estabilidad. Cuando Él les dice a ellos: no saben que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, no es en un tono de ofensa. Porque si yo digo: tú eres desventurado, eres miserable, pobre, ciego y desnudo, no, el Señor lo que le está diciendo es: tu percepción está equivocada. Porque hay cosas que las riquezas no te pueden dar seguridad. Hay cosas que la fama no pueden comprar.
hay necesidades que todo el dinero del mundo no las puede suplir. Entonces el Señor lo que le está diciendo: estás en un error, estás equivocado. En realidad no te das cuenta que por haberte desviado de mi diseño estás desnudo. Cuando hablamos de desnudez, era lo que vivió Adán. Adán dice: tuve vergüenza porque me di cuenta que estaba desnudo. Adán había pecado, pero todavía podía reconocer que había perdido algo, que había perdido esa cobertura, esa protección, y por eso él quiso hacerse una con higueras, se cubrieron. Pero el Señor dice: no, esas higueras no te cubren la desnudez. Al igual que el dinero puede comprar algunas cosas, y el dinero es bueno para algunas cosas, pero hay algunas cosas que no compra el dinero. Entonces le dice el Señor: ¿no te das cuenta que en realidad estás desnudo y que eres miserable espiritualmente, no tienes recursos, y que eres pobre espiritualmente, y que eres ciego espiritualmente? Entonces ahí él le dice al Señor: por tanto te aconsejo. Y es donde viene el consejo de la palabra del Señor, que algunos lo reciben, otros no. Esa es la realidad. Algunos persisten en el error. El orgullo puede más. Hay personas que su orgullo puede más. Y yo oro para que tú nunca permitas que tu orgullo pueda más. Si el Señor te aconseja: perdona a los que te ofenden, perdona. Si el Señor dice que a los que se humillan Dios los exalta, humíllate. Si el Señor dice que pague bien por mal, entonces aquellos que te hacen daño, tú no les pagues con la misma moneda. Pero a veces el orgullo dice: que lo perdone Dios, pero yo no lo perdono, ¿verdad? Porque, y hay personas, escuche lo que le digo, cristianos que están llenos de amargura, falta de perdón, y hablan de justicia, y no conocen ellos la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es: perdona a los que te ofenden. Y están amargados y no entienden justicia, y están ensimismados en el orgullo, y no se dan cuenta que se amargan y que eso los va a separar de la gracia de Dios. Pero dice: yo te aconsejo que compres de mí oro refinado. Ahora, el oro es muy valioso. Entonces estaba diciendo: tú que tienes dinero, en vez de estar comprando oro, compra del oro que no es de esta tierra. Y le dice: vestiduras blancas, y unge tus ojos con colirio. Y aquí es donde a mí me ha sorprendido la forma en que el Señor amarra en estas cartas, porque lo primero que habla de la Odisea es que esa ciudad era una ciudad de mucha plata. Era una ciudad donde se hacía de lana vestidos preciosos. Y era una ciudad donde era muy conocida por sus capacidades medicinales que habían salido de esa escuela que tenía. Entonces el Señor le dice: ustedes que están viviendo en una dimensión terrenal, donde están adquiriendo oro y riqueza de esta tierra, donde se visten porque tienen la plata para vestirse en todo un esplendor, pero no se visten de mis vestiduras, donde se echan a colirio del que desarrollaron los médicos, pero no tienen colirio espiritual. Entonces el consejo es que el Señor le está diciendo: yo quiero que se eleven, porque ustedes están fundamentados terrenalmente. Y es interesante porque a Efesios le dice que vuelvan al primer amor, pero a estos no les puede decir que vuelvan porque no lo han conocido. O sea, ellos no han conocido en realidad al Señor. Es una iglesia que Él le llama tibia. O sea, no son ni frío ni caliente, pero no conocen al Señor. Entonces le está dando el consejo: es arrepiéntanse de ahí y entiendan que lo que les estoy diciendo se los digo en amor. Y aquí viene la frase que yo quisiera aterrizar, y para que cerremos con esto, donde dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Muchas veces hemos usado esto para hacer un llamado evangelístico a la gente, que decimos: el Señor está a la puerta. Y yo lo hacía así: el Señor está a la puerta, y tocaba aquí.
Si tú lo dejas entrar, Él va a entrar y va a cenar contigo. Y era como para decirle un llamado de salvación. Pero en el contexto que lo está diciendo aquí es este. Ustedes son una iglesia que me ha dejado fuera. Ustedes no tienen ni idea de lo que es que yo verdaderamente tenga el control sobre sus vidas. No tienen la idea de lo que es comunión conmigo. No han experimentado eso. Y aquí es donde viene el amor de Dios a una iglesia de ese nivel de ceguera, donde el Señor, dime si no es humillante estarle golpeando la puerta a alguien que no te quiere abrir. Un día de estos Johnson llegó a mi casa y golpeó y estábamos todos corriendo. Yo no sé qué pensó él, pero se fue. Y nosotros no sabíamos quién había tocado la puerta y yo estaba preocupado, literalmente, estaba preocupado. Mi preocupación era, ¿quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Y no quiero que nadie piense que no le quise abrir. ¿Y quién fue? ¿Y quién fue? Hasta que en un momento estábamos hablando y me dice, pastor, llegué a golpear, pero no estaba. Le dije, hey, discúlpame, mi hermano, no, ya cuando salía te había ido, pero qué bueno que me dijiste porque yo estaba preocupado quién era. Díganme si no hemos juzgado mal a Dios. Díganme si la humanidad no ha juzgado mal a Dios. ¿Quién es el hombre para que en medio de su pecado, para que en medio de su horror, para que en medio de su soberbia, de querer creerse Dios, creer que puede subsistir por Él mismo, creer que no necesita de Dios y jactarse y decir, no, necesito a Dios? Porque entre más nos creemos autosuficientes, menos creemos que necesitamos a Dios. Y por eso es que en los países más prósperos es cuando es en los lugares donde menos quieren saber de Dios. Y ¿saben lo que dicen? Dicen, lo que pasa es que en los países pobres e ignorantes, ellos quieren resolver ese problema existencial que tienen de ver cómo viven y quieren crearse la idea de que hay un Dios que les puede ayudar. La soberbia. Pero Dios en su infinita misericordia, yo no me imagino a Dios en tu casa tocando la puerta. Y yo no me imagino a alguien, porque eso lo hace la gente. Decirle que no estoy. No habrás. Todavía decirle que no estoy, por lo menos le atendé. Pero hay gente que no hagan ruido para que no crean para que no le abran. ¿Cómo te sentirías vos si llegas a un lugar a tocar la puerta y sabes que no te quieren dejar entrar? Yo ahorita yo siento una cosa en mi espíritu, yo no puedo explicar, porque ¿cómo explicar a ese Dios? ¿Cómo te lo explico si tú no conoces a Dios? ¿Cómo tú, si lo conoces y lo has dejado, cómo explico a un Dios así, que subsiste por Él mismo, el creador de los cielos y de la tierra, humillándose ante un alma arrogante? Por eso el que cuestiona el amor de Dios, la bondad de Dios, solo el que no conoce a Dios, solo el que se ha ensoberbecido en su arrogancia y se cree mejor que Dios, puede decir que Dios no ama al pecador, que Dios no ama a la humanidad, y puede atribuirle a Él todo lo malo. Pero nosotros que conocemos al Señor, sabemos que todo lo bueno viene de Él. Amén. Y lo más importante de esto es que nosotros entendamos esta invitación que Jesús nos está haciendo. Cuando Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, es que Él está presentándose
para tener una comunión, porque cuando uno piensa en una mesa, cuando uno piensa en una cena, es un lugar de compartir, es un lugar donde hay provisión. Y la invitación que Jesús está haciendo, no solo a esta iglesia, sino a todos nosotros, es una invitación donde Él quiere conocernos más y que le conozcamos más a Él. Y que toda esa provisión que esta ciudad tenía, provisión material, todo este conocimiento de medicinas y descubrimientos que habían tenido, no era suficiente para la grandeza del Señor. Pero cómo el hombre puede encerrarse en su orgullo, en su sentimiento de que él lo ha logrado y lo que ha alcanzado puede ser más alto que cualquier cosa. Pero el Señor se quiere mostrar como una compañía, como una provisión, como una comunión, como una relación, y quiere establecerse, porque dice que si nosotros le permitimos la entrada, si nosotros abrimos nuestro corazón a Él para compartir con Él, dice que Él se va a sentar con nosotros. En otras palabras, hay una posición que el Señor quiere tomar en la vida de todos nosotros. Y cuando alguien se sienta, alguien se pone cómodo, se pone en un lugar que Él quiere ocupar. Así es que nosotros debemos reflexionar acerca de esto y decirle: Señor, yo quiero ser esa persona que abra completamente mi vida a la tuya, y siéntate. Es maravilloso ver cómo el Señor quiere posicionarse en cada hogar, en cada mesa, y decirle: yo soy el pan que descendió del cielo, yo tengo la vida eterna. Dice su palabra que Él dice: todo el que tenga sed, venga a mí, que yo le daré gratuitamente de tomar de esa agua de la vida eterna. Y el Señor nos está llamando a ser esa iglesia que vuelva a ser el primer amor, esa iglesia gloriosa, sin manchas y arruga, por la cual Él va a venir, y que tiene que estar vestida con ropas blancas, que son las obras de los santos delante de Él. Y mire qué interesante, estaba viendo esto ahorita, porque Él está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque son dos acciones diferentes. Una cosa es oír y otra cosa es abrir. Muchas veces oímos y decimos: sí, es cierto, pero no dejamos que Él entre. Pero dice: entraré y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, esa cena es aquí. De alguna forma Él va a participar de lo que nosotros tenemos. Pero lo fuera de serie es que Él dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en el trono. O sea, en otras palabras, Él está diciendo: tú me dejas entrar y a sentarme en esa mesita, yo te voy a dejar a ti entrar a sentarse allá conmigo en el trono. Eso es algo fuera de serie. Y mira, porque usted dice: ¿quién sabe cómo va a ser eso? O sea, la gente comienza a pensar y usted y yo comenzamos a analizar cómo va a ser eso posible. Es demasiado grande, ¿no? Lo que está diciendo es extraordinario. Tú te vas a sentar conmigo allá arriba con mi Padre. Yo voy a estar en el trono y tú vas a estar ahí cerca mío, en una cena, en las bodas del Cordero. Te voy a dejarse. Yo me pongo a pensar: ¿y cuántos asientos habrán? Y ya me imagino yo peleándome con el pastor Rubén y el pastor Ronald, porque ahí sí yo te digo una cosa. Yo sé que dice la palabra del Señor que no busquemos los primeros asientos ni nada, pero yo te digo algo: si yo veo a Jesús, ahí nadie me detiene. Ahí yo voy a buscar cómo correr, por lo menos para irlo a abrazar. Ahí te lo digo, yo voy a querer estar sentado a la derecha de Él. Y ustedes digan: soberbio, lo que vos digas, pero ¿quién puede resistirse a Él, al deseado de la nación? ¿Vos crees que yo me voy a poder resistir de querer estar al lado de Él? Si no me dejan, por lo menos me voy a estar quemando por dentro. Pero mira esto, porque ¿cómo comienza revelándose Jesús? El amén, el testigo fiel, el verdadero. Todas las promesas son sí, y en Él amén. Segunda de Corintios 1:20. Amén. Está diciendo: yo soy el amén. O sea, yo soy
el que dice así es al final de cada palabra. Yo soy el testigo fiel. O sea, yo estuve presente con el Padre cuando el Padre prometió esto, y no solamente estuve presente con el Padre cuando prometió esto, sino que yo pagué el precio en la cruz para esto. Yo soy el testigo fiel. La palabra testigo es mártir, pero dice también yo soy el verdadero, el primogénito, el principio. Entonces Él está amarrando todo. Él está diciendo: yo soy el amén, yo soy el testigo fiel, yo soy el principio, el verdadero. Ustedes están en esta condición, pero si ustedes siguen mi consejo, yo les voy a dar que se sienten en el trono con mi Padre, y lo que yo les digo, pónganle sello, porque cada promesa son en mí. Amén. Es extraordinario. Yo voy a dejar que ustedes hagan el último comentario y vamos a ir cerrando. Ha sido una noche preciosa. Hemos orado, hemos intercedido, hemos predicado, hemos adorado, hemos hecho de todo. Así que espero que haya sido de bendición para tu casa, para tu familia. Y me gustaría que cerremos con 1 o 2 comentarios más. Él es el verdadero, Él es el fiel, Él es el confiable. Así es que nosotros en esta noche, ante esta palabra que por lo menos a mí en este tiempo me ha bendecido muchísimo escuchar su palabra, y sé que a ti también, porque cuando dice la palabra fiel, es que Él no va a cambiar, Él permanece firme. Él es alguien que quiere estar a nuestro lado fielmente. Y quiere que nosotros, y la invitación que hoy nos está extendiendo es una invitación, como decía mi esposo, de sentarse, tomar una posición con Él, juntamente con Él, en la que cada uno de nosotros vamos a ser sumamente bendecidos. Así es que yo quiero decirte que abras tu corazón al Señor, que abras para que Él pueda traer en ti la revelación acerca de cómo Él te ve. Porque cuando Él nos corrige o nos señala algo, el corazón del Padre es única y exclusivamente porque nos ama y nos quiere ver mejor. Así es que hoy, en esta noche, ¿por qué no conmigo le dice al Señor: Señor Espíritu Santo, quiero que me reveles, quiero que reveles mi condición? Realmente puede ser que yo esté pensando como la Odisea, que creo que estoy bien, confiado con lo que tengo, y tú ves con otros ojos mi vida. Revélame en el nombre de Jesús mi verdadera condición. Tú que eres el verdadero y el real. En el nombre de Jesús yo declaro que a tu vida se venga lo genuino, se venga lo real, que seamos una iglesia donde el amor de Dios se ve manifestado. En el nombre de Jesús, que seamos hallados ante sus ojos fieles y verdaderos. En el nombre de Jesús. El pasaje que hablaba el pastor Arsenio dice que todas las promesas de Dios son en Cristo, en Él, sí y amén. Y yo sentía fuerte esto, compartirte en esta transmisión, de que todas las promesas, dice la palabra, todas, no hay ni una sola que esté fuera de la voluntad de Dios que se quiere cumplir en tu vida, pero todo es a través de Cristo. Y cuando tú dejas entrar a Cristo en tu corazón, las palabras que Dios declaró, esas promesas se convierten en sí y amén en tu vida. Agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado, y yo solo quería leer este verso que sentí en mi corazón, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y cuando leemos en Juan capítulo 1, versículo 16, nos dice que en Cristo nosotros tomamos de su plenitud. Es decir, que si nosotros lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y hay algo que Él ha impartido en este tiempo a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestra familia. Y es que es un tiempo donde Él se está revelando a nosotros como nunca antes.
y tenemos que tomarlo y atesorarlo en nuestro corazón. Así que yo quiero pedirle que pueda cerrar sus ojos, que tome a su familia, que los tome de la mano y que juntos podamos cerrar este tiempo. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que las cosas van a pasar, los tiempos van a pasar, pero tu palabra va a prevalecer. Y como hemos recibido hoy, tu palabra es sí y amén. Tú eres el amén, tú eres el fiel, tú eres el testigo, tú eres el verdadero. Y tú estás en nuestro corazón. Ese es el acceso que nosotros tenemos. Tu palabra nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa certeza eres tú en nuestra vida. Y te damos la gracia porque hoy podemos refugiarnos en ti. Hoy podemos descansar en ti. Hoy podemos sentarnos contigo. Hoy podemos compartir. Hoy podemos mostrarte todas nuestras cargas, todas nuestras luchas, todas aquellas cosas que quieren agobiarnos. Y saber que en ti vamos a tener paz, vamos a tener gozo. Saber que tú nos vas a limpiar y vas a quitar todas esas cosas. Pero también sabemos que en ti hay una afirmación de que somos hijos de Dios. Y como hijos somos coherederos del reino. Y como coherederos del reino hay propósito, hay plan para nuestra vida que nos alcanza a nosotros, pero también a nuestra familia y a nuestras generaciones. Así que yo oro, Señor, para que la bendición esté sobre las casas, sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada uno de los miembros de su familia, sobre lo que están haciendo, sobre lo que están emprendiendo. Que tu mano esté sobre ellos, que la enfermedad no los alcance, Señor, que tú los guardes, que tú los protejas, que la ventana de los cielos se abra para que la provisión no falte y ellos puedan tener lo que requieren en este tiempo, y que juntos en tu tiempo te puedan glorificar y puedan declarar que toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Así que te bendecimos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.